Muy buenos días, comienza Aliñados. En Radio Marca, Aliñados. Conmigo, Sergio Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí encantado de la vida. ¿Has visto las fotos que te he traído hoy, no? Bueno, es que estas fotos hay que colgarlas porque me ha traído unas fotos de cuando era pequeño y bueno, muy mono, un Rubiales monísimo para mono. comerte. Sí, Sigo siendo mono, ¿eh? Sí, muy ahora mono. Más mono con más pelo, pero... Por cierto, mono, ¿te has comido la mona? ¿Te comiste claro, la mona que de Pascua lunes? Me he comido la mona, fui a una sidrería, me he comido chuletones, bacalao, tortilla. Vamos, que te has puesto las botas. Me he puesto ciego. Ciego. Pues hoy vamos a dedicar el programa a platos sabrosos. Anda. Sí. Platos sabrosos que con ingredientes que vienen directamente del mar. ¿Sabes que para mí el mar es el todo? El todo. Pues sí. Vamos a hablar de guisos marineros. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. Pues me alegro mucho. Como va a dar para mucho, vamos a hablar de recetas, de combinaciones de pescados y mariscos, de consejos para prepararlos. Si nos da tiempo, solventaremos alguna de las dudas de nuestros seguidores y oyentes. Sí. Y como siempre, no faltará tu aperitivo. Vale, me acaba de venir una cosa, luego te la voy a comentar, porque hay una cosa que me encanta que hacían los marineros en el barco, que es el alioli. Luego te voy a explicar cómo hacían los marineros en el alioli en el barco. Y que muy temprano, hija mía, se me lía hasta Ya, pero bueno, da igual. Boca. Pues venga, vamos con los guisos marineros. Pues, bueno, los guisos marineros, Sergio, tienen un origen humilde. Claro. ¿Tú sabes por qué? A ver, cuéntanos, tú te lo sabes. No es que sepa, es que, mira, por ejemplo, todavía a día de hoy, que yo me enrolo de vez en cuando en algún barco porque me encanta, está prohibido, no lo he dicho nunca esto, pero me gusta mucho una cosa. Tú sabes que los marineros no tienen un precio fijo, no sé si algunos tendrán un salario fijo y punto pelote, pero muchos marineros salen a la mar y por eso quieren tener buena suerte en la pesca, porque dependiendo de lo que pesquen cobran más o cobran menos, pero siempre tienen una cosa que se llama la ración, y la ración es que se pueden coger algo de pescado para llevarlo a casa. Es decir, si tú no tenías mucho pané, pero ibas a pescar, siempre te llevabas algo. De hecho, siempre te llevas tu bolsica con pescado. Por eso, y también se llevan los pescados que menos se vendían, ¿no? Claro, los pescadores, lo que pasa que tiene el origen humilde también porque ellos preparaban los guisos en los barcos con piezas que no vendían, piezas de descarte, ¿no? Eso es. Entonces ahí comenzaron luego ya las elaboraciones y todo lo demás. Bueno, todo eso, claro, se ha ido haciendo poco a poco. Las técnicas de cocción y todo eso se fue evolucionando, pero eran recetas muy sencillas. Con el pescado. De hecho, ¿has estado alguna vez en una cocina de un barco? Pues la verdad es que, bueno, es chulo, ¿eh? En la cocina, sí, bueno. Entonces está en un transatlántico de crucero. Atención, señores. No. Yo he estado en un yate. ¿En un barco? Sí, en un barco. Ya te digo. Sí, pero yo he estado, ya te digo, pero en la cocina. Pero tú dices en un barco de pesca. A ver, tú sabes lo que se mueve un barco a veces. Sí, claro. Entonces, claro, las ollas, las cocinas tienen como una especie de rebaba para que no se vayan las cosas o si cae un líquido que no se vierta y te quemes. Y muchas ollas están sujetas al fogón. O sea, están sujetas al fogón porque, claro, date cuenta que aquello se mueve y se puede pirar. Entonces, el guiso en sí ya un poco se asemeja a las ollas ferroviarias, que ya hablaremos un día de ollas ferroviarias, que tiene un montón de tradición en hacer guisos, pero los guisos marineros también tienen una muy buena tradición. De hecho, yo creo que lo más difícil que he hecho en mi vida ha sido cocinar en un barco, ¿eh? Me parece súper difícil. Y ahora tengo un alumno que es guardia civil, estudió cocina porque le encantaba y ahora mismo está en la zona de Mauritania en una fragata de cocinero de barco. Entonces me mandan muchísimas fotos de lo que cocina, lo difícil que es, el aprovisionamiento, todo. Es chulo, pero eso
es cocina de marineros. Pero la cocina marinera, de la gente que iba al mar y volvía todos los días y cocinaban en tierra, porque muchas cosas se hacían en el barco, pero la mayoría de los guisos tradicionales eran de tierra. Vamos a hablar de ellos. Bueno, pero surgen porque los pescadores los elaboraban en alta mar. Bueno, uno de los clásicos por excelencia, de los guisos marineros clásicos por excelencia, que tiene su origen en la costa del Cantábrico, bueno, tú sabes cuál es, evidentemente. Sí, ya porque me lo ha dicho, si no, el marmitaco. El marmitaco de Bonito. Bueno, Claro. que puede ser me estabas comentando antes de empezar el programa. Sí, es que el marmitaco además tiene una cosa que me mola mucho. El marmitaco además, cuando yo estudié cocina, el marmitaco se llama marmitaco de Motricu. Siempre se dice que, ¿sabes?, que es un puerto pesquero del País Vasco, y entonces, claro, el marmitaco es típico del País Vasco. Sí. Y ya sabéis que es un guisillo que se hace con el aceite de oliva, los que se llama puerros. marmitaco, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero marmitaco Sí, lo pasa que porque es el recipiente donde se cocina la marmita. Y como somos vascos, sí, pues la le ponemos cazuela. marmitaco. No, pero que el tema está un poco... Porque he visto muchos tipos de marmitaco. ¿Sabes lo que pasa? Que las recetas de cocina, cuando damos una receta, no tiene por qué ser la que tú has visto. ¿Vale? Porque hay millones de recetas con lo mismo, porque yo he visto marmitaco con pimiento choricero, por ejemplo, y sin pimiento choricero. Uno que es más blanquecino y uno que es más rojizo. Unos que llevan pimientos y otros que no. A vuestra bola. O sea, eso es un poco que va por gustos. Pero lo que sí que es importante es que sea un guiso de, básicamente, puerro patata, su aceite de oliva, su ajito, su hojita de laurel, y se hace ese guiso melosote que no tenga extremado líquido, ¿vale? Para que se quede bien melosote, y luego al final se le ponía el bacalao. O sea, que el bacalao, perdóname, el bonito. El bonito. ¿Vale? El bonito que se le ponía, porque es una cosa... Pero la mayoría, te digo porque además está... Mucha gente le echa pimiento rojo y pimiento verde también. Yo se lo pongo. Tú se lo pones, ¿no? Pero sí. Lo he visto también, y entonces para mí no existe nada que esté mal en la cocina. Todo... Y te diré que uno de los cocineros pues más emblemáticos de este país, Arguiñano, sí, lo que le pone es vermú, porque dice que le da mira, un puntito en lugar de chacolí o vino blanco. ¿Pero el vermú se lo pone al guiso o se lo pone en un vaso? Oye, no. Carlos, háblanos, ábrete a nosotros, Carlos. Te respetamos todo. No es malo, si eso es bueno, eso es bueno. Pues, pero bueno, yo el marmitaco te voy a explicar cómo lo hago. Yo hago sí. mi ajito, mi cebollita, le pongo un poquito de puerro, le pongo pimiento verde, le pongo pimiento rojo, le pongo un poquito de carne de pimientos choriceros, lo mojo con el caldo del bonito, porque cuando limpio el bonito, las raspas hago un poco de caldo. Claro, es que yo creo que también la clave de un buen marmitaco también es el caldo, ¿no? Claro, el caldo tiene que estar. Eso es básico, el que tengas un buen fondo, ¿no? Sí, y ahora, que tenga buen fondo basta para las personas. Es bueno. Sí, también. Tiene que tener buen fondo, Jamía. Oye, es que no se te escapa una, tienes una vez. chispa Pum, hoy que pum, vamos, pum, de pum. verdad. Madre mía, le damos rienda suelta y... Y una cosa importante, cuando hagáis marmitaco, hay un error frecuente y recurrente que todo el mundo hace. Hacen el marmitaco y le echáis el bonito. A ver, vamos a ver. El bonito tarda en hacerse, en un líquido hirviendo, tarda en hacerse aproximadamente 20 segundos, 30 segundos. Apagas el fuego y lo dejas que repose unos 30 segundos más. Suficiente. Imagínate que, por ejemplo, en casa comes tú... Se me hace la boca agua. Es que no sí, esto no puede ya te ser. digo, aquí Tengo estás que ahora a tragar. las 9 y vamos. Qué rico. Es que ya me lo comía hasta para desayunar. Entonces tú haces el marmitaco. Imagínate que yo tengo 3 hijos y a lo mejor vienen... uno viene a la 1:30, otro viene a las 2 y otro viene a las 3. No haces todo el bonito a la vez, porque si haces todo el bonito a la vez, el último se lo come más seco que el ojo perico. Sí. Como tarda tan poco tiempo en hacerse, cuando tú te piden el marmitaco, es que esto es lo que se hace en los restaurantes, tú coges tu marmitaco, lo echas en una ollita, calientas las porciones que vayas a comerte en ese instante y le echas los dados de bonito. Porque con ese calor residual ya se hacen, ¿no? Claro. O sea, le pegas un hervorcito como para calentarlo y lo dejas ahí. Y entonces cuando venga el otro, lo que tienes que hacer es lo mismo. Y cuando venga el otro, lo que tienes que hacer es lo mismo. Eso es lo importante, o sea, del marmitaco. Que me parece que es una cosa muy rica. Pero por ejemplo, las purrusaldas, ¿vale? Que también es otro plato, que ese sí que es puerro. Y también la he visto con cosas, que es puerro, patata, el laurel, y este sí que lleva bacalao. O sea, a mí me gusta. Y de igual modo que haces el marmitaco, que le echas el bonito a última hora, también le echamos en la purrusalda el bacalao. Le echamos el bacalao a última hora. Pero sí es verdad que el bacalao aquí, como le puedes echar desmenuzado, pues puede estar más tiempo. Dice que uno de los secretos también es que la verdura esté bien pochadita. Y luego, para que se quede espesito, lo de cascar la patata. Sí, ¿no? Lo que pasa que, a ver, es que es como todo. Cuéntanos, a ver. Si tú le metes... a ver, tú siempre cuando hagas cualquier tipo de guiso, no abuses de líquidos. A no ser que el líquido
por separado, ya sea una bomba. Imagínate que tienes un caldo que está brutalmente rico, da igual que lleve más que lleve menos. Entonces sí que tendríamos a lo mejor que triturar un poco de patata para que ligue. Pero si no tienes un caldo, o ni muy potente, o no tienes caldo porque le pones agua, ponlo lo justo. Lo justo. Por supuesto que tienes que pochar bien la verdura, porque si no la pochas no suelta sabor. No es lo mismo el pochar algo. Ejemplo, siempre pregúntate una cosa, ¿qué está más rico o qué es más sabroso? ¿Una gamba a la plancha o una gamba cocida? Son dos sabores diferentes de un mismo producto. Si lo haces a la plancha tiene un sabor más intenso, más umami. Si lo haces más cocido tiene un sabor más delicado, pero es diferente. Entonces tu pocha, o sea, en la que proporción... hay que pocharla lentamente, porque muchas veces nos aceleramos y al final... No hay que acelerarse. Pues hay que dedicar tiempo a rehogarlas correctamente. Hay que dedicarle tiempo a todo. A las personas, a los guisos, a las aficiones, a los amigos. ¿Y le pones guindilla o no? No. ¿Tú no le pones guindilla? No, porque a mí me encanta el picante y siempre tengo un problema, que lo pongo que parece que tiene avispas. Porque eso pica. Y no te lo puedes comer. Yo sí, pero el resto no. El resto no. Hijo, pues que no es mala técnica, pues ten un poco de medida. No, ¿sabes? que no es mala técnica. Ni tanto ni tan calvo. Escucha, no es mala técnica, ¿eh? No. Ay, y así te lo quedas para ti. Un poquito picantito. No Voy a hacer un huevo frito. Bueno, pues el marmitaco, la verdad es que está muy rico, ¿eh? Marmitaco Prusalda. Pero tú te puedes ir, por ejemplo, te vas a otro sitio, te vas a la suquet, costa del Mediterráneo, ¿no? el suquet. O sea, el suquet a mí me parece que es la bomba. El suquet de, por ejemplo, de rape y mejillones. Sí, pero pues el suquet puede ser de lo que tú quieras. Sí. Pero está claro que todo empieza... A ver, esto sí que empieza con un sofrigit, que le dicen en el Mediterráneo, que el sofrito no es ni más ni menos que aceite, ajo, cebolla y tomate. ¿Hasta cuándo tengo que hacer yo este sofrito? Que me pregunta mucha gente, no tengas prisa. O sea, tiene que hacerse como una especie de mermelada, como una confitura. Tú haces eso ahí hasta que se haga muchísimo. ¿Tú la cebolla y el ajo lo echas a la vez? Yo siempre he hecho primero la cebolla, ¿no? Yo primero el ajo. ¿Tú primero el ajo? Sí, y te explico el porqué. ¿Por qué? Porque la cebolla tiene agua. Si tú echas la cebolla primero y echas el ajo encima, el ajo cuece. Ya. Y no se rehoga. Yo primero rehogo el ajo, que esté frito, y luego la cebolla, como tiene agua, la pones encima y ya paras la cocción del ajo. Pero eso son manías mías, que son cada cual tiene sus manías. Sí. Pero cuando hagas un sofrito de ajo, cebolla y tomate, lo dejas ahí hasta la saciedad. ¿Qué es lo que pasa? Que si te sobra sofrito no pasa nada. Incluso podríamos hacer un arroz con ese sofrito, sin más. Pones el arroz, un sofrito, un caldo y ya tendrías un arroz. O sea que podríamos hacerlo perfectamente. Pero en el caso del suquet, tú haces un sofrito. Tú le pones, por ejemplo, que a mí me encanta, no todo el mundo le pone patata. Algunos sí, otros no. Y hay gente que le llama zarzuela de pescados y mariscos. Son muy parecidos, ¿vale? Son primos hermanos. Pero tú tienes un sofrito de ajo, cebolla, tomate. Cuando está muy hecho, yo le pongo unas pocas patatas, le echo una pizca de vino blanco y lo mojo con fumet de pescado. Cuando eso ya está riquito y la patata está tierna, ya voy poniendo los pescados por orden de dureza. Claro, o sea, el rape, sí, por ejemplo, si le pongo rape es un poco más duro, pero yo lo que hago ahí es echar muchos pescados diferentes, pero le pongo, hola, ¿qué tal? Cantidad. La patata lo engorda, como cuando hablábamos de los guisos así para engorde, antiguamente que le ponían pues muchas cosas para que comiera más personas, pero a mí es que la patata me parece que a veces que está más rica que el guiso en sí. Ya, porque ha cogido todo el saborcito. Entonces tú ya tienes la patata hecha y entonces empieza a guisar los pescados. La patata cocida es saludable y además es saciante, o sea que es que... Eso está fenómeno. ¿Y qué tenía el suquet? Pues algo también como muy mediterráneo, que es en un mortero, que lo de los morteros se está perdiendo y hermanos, compraros todos un mortero mañana mismo, porque hoy es domingo. Entonces tú te coges en un mortero y pones una pizca de ajo frito, pones unas almendras, un poquito de perejil. Y si quisieras, yo no quiero casi nunca, porque ya me engorda con la patata lo suficiente, le pones un poquito de pan frito o un poquito de pan tostado. Eso lo machacas, coges un poquito de caldo del suquet, lo mueves y lo echas. ¿Qué quieres ponerle azafrán? Le puedes poner un poquito de azafrán. Pero este tipo de guisos se te va la olla. Yo leí también que hasta una vinagreta de nueces. De ponerle... Vinagreta. Bueno, escucha... que hay diferentes salsas que se pueden... Mira, te voy a explicar una cosa que hacía mi padre. Prepararse para estos guisos. Y leí una vinagreta de nueces. Eso no lo he probado yo nunca, pero todo el día se aprenden cosas. Mi padre hacía una cosa que yo le decía, no le entendía a esta mamá. Yo de papá, ¿cómo haces eso, hijo? Mi padre, ¿sabes cómo se comía una tortilla de patatas? ¿Cómo? Con miel. Digo, ¿what? Ahí va. Probarlo y me escribís a Alinados Radio Marca. Radio Marca y me ponéis vuestros comentarios de esto. Mi padre cogía una tortilla de patata y le echaba miel por encima. Y yo, papá, qué guarrería es esta, hermano. Me decía, pruébalo. Y yo, no quiero probarlo. Y al final lo probé y dije, joder, qué tío. A mí me pasó eso con mi abuelo. Le echaba sal a la naranja. Es que cuando se comía la naranja, echaba sal. Mejor. Y decía, y abuelo, y cuando lo probé dije, qué rico. Claro, es que somos a veces incrédulos.
Somos muy incrédulos. Y entonces, cuando a lo mejor esto de la vinagreta, ya a mí no me ha hecho un efecto extraño, pero lo mismo está de cine el hacer eso, ¿sabes? Sí, no, leí pues eso, o salsas de ajo y perejil, salsas y una de las que leí fue, cuando me informaba para tal, la vinagreta de nueces. Digo, anda. Tiene sentido de que le pongas algo de nueces. Y el vinagrillo no está mal. O sea, porque el vinagre también es un potenciador a veces. Total. Pero si nos bajamos para Murcia, Caldero del Mar Menor, hermano, ¿qué me estás contando? El Caldero del Mar Menor está para ponerle un piso. ¿Cómo lo haces el Caldero del Mar Menor? El Caldero del Mar Menor, para que nos hagamos idea, es un guiso de pescado que se hace en un caldero. Claro, que es el caldero este de hierro. Y se hace un guisillo. Digamos que tú haces un caldo brutalmente rico, rehogas cosas y ahí cueces el pescado. Tú rehogas verduritas que estén todas muy ricas y ahí cocemos el pescado. El pescado cuando esté... Y puedes cocer también algunas patatitas. Cuando está el pescado en su punto, los vas sacando a un cacharro y las patatas, por ejemplo. Y te comes eso con un poco de alioli. Y ahora explico lo del alioli. Ay, sí, que nos ha dicho que nos hace el alioli que hacían los marineros. En muchos barcos, cuando tú vas, ves que en la borda... digamos en la pasarela que tiene, no sé cómo se llama eso. Sí. Bueno, en la borda, en las maderas estas para que no te caigas al agua, hay como una oquedad. Y yo le pregunto eso, ¿y esto de qué es? Dice, que aquí hacemos el alioli. O sea, lo hacían en la madera del barco. Fíjate. Machacaban el ajo, porque todo el mundo sabe que el alioli es ajo y aceite, ya lo dice la palabra, alioli. Entonces era el machacado del ajo, se hacía una pasta y ahí es donde se comía, donde se mezclaba absolutamente el aceite. Sí. Y se le ponía un poquito de sal. Eso está brutal. Eso sí, se te riza totalmente el pelo, porque con tanto ajo me viene la cubierta, pero no es la cubierta, es digamos en la barandilla, pero que no sé cómo se llama. No me sale a mí ahora. Bueno, pues eso, bueno, si hay algún marinero también fuere, mandándolo. sí. Entonces ahí es donde se hacía, pero en la cubierta también he visto algunos sitios en el suelo, porque como ahí se ha regado todo el día con agua del mar, está esta saladita de madera. Ahí lo hacían en la alioli. Caldero del Mar Menor. Tú te haces este guisillo de patatas que se parece mucho al bouillit de peix que hacen en Ibiza. Sí. Que hacen también. Pues esto es parecido, pero no tiene nada que ver porque el Caldero del Mar Menor es más oscuro. Pero tiene una similitud bastante grande. Ahí tengo yo un amigo que hace unos platos. Me flipa. ¿Qué es lo que le pasa al caldero? Fijaros qué inteligentes que eran antiguamente. Tú coges y haces pescadito y haces la patata. Y te pones a comerte eso. ¿Y el caldo? ¿Qué hacemos con el caldo? Pues con eso hago un arroz. Mientras te estás comiendo el pescado y te estás comiendo la patata y el alioli, con ese caldo que yo cuelo, te hago un arroz. Entonces el Caldero del Mar Menor es como un cocido, pero tiene dos vuelcos. El primero sería el del pescado, la patata con el alioli, y el siguiente sería el arroz que hemos hecho sin tropezones, porque el caldero ya te has comido los tropezones. Pues es que te quiero enseñar, es que ahora que te he dicho de Juanjo, mira, mi amigo Juanjo de Ibiza. Tú mira lo que se... Ah, pero escucha, pero es que esto es la caldereta de langosta y chocolate. Es que mira. Pero eso es el bouilli de peix. Claro. Sí, mira qué platos es el bouilli de peix. Claro, y este que me enseñas aquí está en la caldereta que hacen típica en Mallorca y en Ibiza y tal, que hacen una caldereta de langosta con chocolate. Pues esto se lo escurra a mi amigo Juanjo, que es un crack. Yo quiero que sea mi amigo también. Ya te lo presentaré. Pero cuando haga platos, ¿eh? Y entonces es eso, pero por ejemplo, ya hemos hablado del Caldero Mar Menor, tú puedes ir bajando, perdonar si me olvidan algunos o no me algunos, pero bueno, no tenemos tiempo. Las patatas con chocos, por ejemplo, también están súper ricas. Y hacen garbanzos con choco en Cádiz, pero tú te vas a Granada y en Granada tienen por ejemplo, el pulpo en fritillo. O sea, los pulpos que cogen allí hacen el pulpo en fritillo. El pulpo en fritillo hacen una especie de fritillo de ajo, cebolla, pimiento rojo y pimiento verde, y ahí hacen el pulpo poquito a poco, y al final la verdura coge el sabor del pulpo, todo queda como una especie de pisto, pero llenito de pulpo, con ese sabor intenso del pulpo mientras está cocinando, y se te va la olla. O sea, eso se te va la olla. Total. Y fíjate, ya te lo has dicho tú, los garbanzos con choco que hacen. Las patatas con choco. Patatas con choco y garbanzos también hacen. Sí, o los guisos de patata con caballa. Sí, todo eso está fenomenalmente bien. Y bueno, y estamos olvidando a nuestros amigos los canarios, que os queremos una jarta. Hay una cosa que tenéis allí. Mira, a mí me flipa muchísimo, un escaldón de pescado. Eso me flipa. Te voy a explicar cómo se hace el escaldón. Cuéntanos. Soy amante del gofio. Sí, ¿qué pasa? No pasa nada. Está buenísimo. Claro que sí. El escaldón lo que se hace es con un guiso de pescado, generalmente se hace con un cherne. No se suele hacer con pescado seco, aunque hay gente que lo hace con pescado seco, que sabéis que los canarios secan bastante pescado. Sí. Y entonces lo que hacen es un guisillo con bastante verdura que tiene el pescado. Y de igual modo
se cocina en esas verduras, con ese caldo de pescado que se ha hecho, se cocina también el pescado, el mero, por ejemplo. Lo cocinamos y ya lo sacamos, lo retiramos. ¿Qué se hace ahora en un lebrillo? ¿Sabes lo que es un lebrillo? Sí, de estos de los que había antiguamente. Sí, además lo has explicado en algún programa. Vale. Sí. Pues un lebrillo de estos de cerámica, se pone el gofio. El gofio no deja de ser más que millo con otras cosas tostado y molido. Puede llevar algo de trigo, puede llevar algo de garbanzos, puede llevar... Los gofios los hace cada uno como quiere. Entonces, ¿por qué se llama escaldón? Porque se echa el caldo hirviendo sobre el gofio. Y también se le ponen daditos de pimiento verde, por ejemplo, y también se le suele poner queso, daditos de queso. Entonces echas ahí el caldo hirviendo y haces una... Me está haciendo la boca. Ay, qué rico, sí. Qué lástima, me da ese tan gocho, que soy muy gocho. Si alguien quiere agradarme, invitarme a comer, que me encanta, es lo que más disfruto del mundo. Entonces hacen el escaldón, que es como más cremosote, sí, ¿vale? Y luego, en eso que queda cremosote, te ponen un poquito en el plato, que es el escaldón. Para que esté rico no tiene que estar muy espeso, porque si no hay quien se lo coma eso. Sí, te ponen el caldito. Está cremoso, tú te lo puedes aligerar un poquito más entre el queso, el pimiento, que tiene ahí cilantro, que tiene bien de cilantro. Sí. Te ponen el trocito de pescado, te ponen el escaldón, sí. Y también hay veces bueno, a veces no, te ponen mojo verde. Entonces te comes el escaldón con el mojo verde, la taja de pescado, te lo metes en la boca y se te saltan las lágrimas. Pero hazte cuenta que también tenemos costa en Galicia, ¿no? En Galicia también se hace mucho. Galicia, buah. Pero si te fijas, los guisos marineros gallegos son más hervidos. Sí, todo es se cierto. hace más hervido, tienen otra técnica, no hacen tanto sofrito. Hervido, el pimentón cobra mucho protagonismo. Claro, porque el pimentón no deja de ser más que un pimiento seco, que también se lo ponen ahí. Pero fíjate cómo la mayoría de los platos son como hervidos. Sí. Hiervo patata, hiervo lo que sea, los cachelos, hiervo cosas, y lo hago. Incluso hay muchos platos marineros que pueden ser perfectamente, pero no es un guiso, vamos, pero hay una fiesta que hacen que me encanta en Catoira. Sí. Yo voy muchos años allí. No me he atrevido todavía a disfrazarme de vikingo y a ponerme como las grecas porque me da cosa. Pues mira que tú con lo que eres, vamos. Ya, pero me da rollo, tengo mi vergüenza. Ya. Y entonces ayer lo que hacen es lo de las sardinas, el pan de maíz, el vino de Barrantes, o estaban sus cosas. Los guisos marineros son diferentes. O sea, es un tipo de guiso marinero diferente. Entonces, todo ese tipo de cosas a mí son las que me molan. Bueno, es que en cada comunidad pues van adaptando sus, ¿no? Sí. Incluso que mi madre siempre habla de los andrajos. Los andrajos empezaron siendo de caza. Y hoy en día, aunque está en interior, en Puerto Seco, el guiso de andrajos es marinero. Porque, por ejemplo, mi familia los andrajos los hacen con almejas, boquerones. Qué ricas. Se hacen el guisote con almejas, a lo mejor incluso que le echan también a veces bacalao, hacen el guiso con el bacalaote. Cuando ya está todo hecho, le meten las almejas y cuando abren, le ponen los boquerones por encima y apagan el fuego. Entonces, con el propio calor que tiene se hace. Entonces tú te comes la masa con el caldo, las almejas, los boquerones, el bacalao. Y estás 2 días llorando. Y estás 2 días llorando. Madre mía. Y de eso no sobra, que no. De eso no sobra nunca nada. El caso es que los guisos marineros son una excelente opción para disfrutar de la cocina del mar. Bueno, y date cuenta la cantidad de cosas que dentro del mar que se han aprovechado. Porque, por ejemplo, el changurro. Que el changurro es con el centollo, ¿no? Es la manera de cocerlo. Qué rico, me comí yo en Semana Santa una centolla que era espectacular. Ahora voy a decir una cosa, te habrás comido una centolla, pero ¿quién no se ha comido un cocido? Todavía... Oye, está puesta la fecha, no me has dicho, te lo puse, 25 de abril, te lo he puesto. No y me no me has puesto. confirmado. Miriam ha respondido y ha dicho, yo puedo el 25, confirmada. Y estamos esperando a que tú nos digas. Ahora lo miraré. Pero que no me haya comido todavía un 25. cocido. Es que era para cerrar la temporada, hombre. ¿Pero qué temporada? Temporada ya. Que hacer cerramos. Que no, el cocido se puede comer. Tú mismo dijiste que el cocido se puede comer en cualquier época del año. Sí, pero vamos a tener que ir con camiseta. Y al marmitaco también. Aunque con el marmitaco, camiseta de tirantes que no tiene glamour. Es más típico se sirve principalmente en verano, ¿no? Que es cuando pescan las piezas es que bonitas de bonito. Nunca mejor dicho. Las piezas bonitas de las bonito. Piezas bonitas de bonito. Me pone una, pero me la pone bonita. El bonito a mí me parece espectacular. Voy a decir una cosa que aunque no va a ser muy correcta, porque todo el mundo es amante del atún, yo soy un amante del bonito. Yo también. Me encanta. Atún en este país no hemos comido tanto atún como parece que ahora. Siempre lo hemos comido o en mojama o en conserva y ahora parece que hemos vuelto todos japoneses, que me gusta. Sí. Pero no somos japoneses. Nosotros tenemos una tradición de comer el atún de otra manera. Pero el bonito sí que lo hemos comido muchísimo. Y para mí no tiene color, una ventresca de bonito que tenga un grosor
grosor, aproximadamente 2 dedos, de los 2 dedos míos, que pueden ser 3 de los Divet, de grosor, tú te coges una ventresca de esas, la haces en la parrilla por la parte de la piel, que se achicharre bien, que le suba el calor, lo doras por el otro lado, le pones bien de sal y te comes eso y madre mía. O sea, bueno. Sí, vas a saber lo que es el amor incondicional. El amor incondicional yo supe lo que era cuando me comí la primera ventresca. Madre mía, me abrazé al camarero y todo llorando. Qué rica, ¿eh? Sí, eso está buenísimo. A mí sí me encanta el pescado a mí me gusta. y el marisco. Carne chifla. como, pero cada vez me gusta menos. Pero reconozco Sí, a mí también me pasa. Bueno, yo es que siempre he sido más de pescado que de carne. Yo toda la vida Con lo también. cual es que... Pero una buena carne, reconozco una buena carne. Sí, está claro. Y entonces claro. eso está... El otro día hablábamos de los asados y Qué es que qué ricos también. O sea, qué ricos. Mm. Y bueno, eso, todo lo que sean pescadores me gustan mucho. Sí, a mí también. Y date cuenta que todos los pescados en salazón, curados y eso que venían para el interior, también hay muchos guisos pseudo marineros, porque ellos no son marineros, pero en el interior. Pero como decías tú, el aprovechar. Bueno, los guisos de mar y montaña, ¿no? De estos... Sí, el mar y montaña yo creo que esa aproximación, yo creo que eso se hizo por el trueque, ¿no? Sí. Tú me das un pescadito, yo te doy, algo. sí. Y eso es una cosa que está buena, porque de hecho... Yo no soy mucho de mezclar, también te digo, ¿eh? Yo sí, a mí me encanta. A mí no. Mira, hay un guiso también que hacen por Cataluña, que es un O sea, que me pollo gusta, con cigalas. pero yo prefiero... Sí, pero cuando pruebas el pollo con cigalas dices, ay Dios mío, ¿Sí? esto lo borrando. El pollo con cigalas es otro mundo. Bueno, si tuvieras que elegir uno de un guiso marinero por excelencia, ¿con qué te quedas? Y es que eso no se puede elegir. ¿Eso qué pantalones te pones? ¿Vaqueros o de vestir? Pues depende de la ocasión. Ya. La comida es como la ropa. Hoy te levantas y te apetece... Te apetece una claro, cosa. me apetece... Pero a ti, bueno, a ti te da igual. A mí me porque da igual te todo. apetece siempre. Señores, que me ¿Te escucháis, parece? como tan bien que todo me Sí. viene bien. Dicen, Doy fe. Se me ha quemado esto y he hecho huevos fritos. Ole. Doy fe. Un Espero bocata, que me salga bien el cocido y Yo que te lo comas. yo voy a ser no crítico, Va a hacer yo soy una sincero. fiesta, va a Yo soy ser una- sincero. Vale. Pero Yo lo voy a espero- hacer con todo el cariño del mundo. Sí. Pero bueno, el cariño, ya el cariño sé no lo que me vas a pilota, decir. El cariño no es suficiente. El cariño Oye, no cambiamos de suficiente. tercio. Venga. Mira, el otro día me trajo mi madre una caja de fresas espectaculares, Sí. que parecen gominolas, que es verdad que están riquísimas así. Pero ahora que es temporada, al final siempre estás con lo mismo, ¿sabes? Las Sí. fresas con naranja, las fresas con la nata, las fresas con no sé qué. Danos ideas, o la espuma de fresas, danos ideas, dame alguna idea para hacer las fresas de otra manera. Mira, yo hay A ver, dos maneras cómo? que me encantan. Una es porque tú sabes que yo soy muy friki, aparte soy catador de vinagres. Sí. Tú sabes que a mí las fresas, vinagre bueno y una pizca de azúcar, espectaculares. O sea, espectaculares. Simplemente las marinas Sí, ligeramente. vinagre, sí, Vinagre, sí, sí, eso también se ha también hecho te toda la vida. encanta toda la vida, sí. Hay otra manera que me encanta, que es un estofado frío. Un estofado frío Claro, de cuando tú haces fresas. los estofados fríos, para hacer un estofado frío tienes que hacer previamente un estofado caliente para que se enfríe. Sí. Entonces tú te coges unas fresas, cuando las limpias, las que están más feas, Sí. las pones en un cazo, le pones azúcar y le pones una gota de limón. Os explico por qué lleva el limón. El limón, cuando lo ponéis para hacer caramelo, eso es una cosa como muy técnica, pero que va muy bien. Cuando tú le pones el limón, un cítrico o un ácido al azúcar, lo que haces es que descompones en sacarosa y fructosa el azúcar. O sea, el azúcar se descompone y se convierte en un azúcar invertido, que sería un almíbar, que es un azúcar sí. más cremoso. Es mucho mejor para hacerlo. Entonces tú coges un poquito de azúcar, le pones las fresas, que ya tienen también una parte de ácido, y una gotita de limón. Y haces como una especie de estofado frío que se va a quedar como muy rojo. O sea, como si fuera una mermelada. Como si fuera una mermelada. Sí, vamos a llamarla mermelada, que es que pones en sí. dados y la enfrías. ¿Qué es un estofado en frío? Luego ya vas a hacer el postre o simplemente fresas. A mí me encanta sacarlas frías, meterle la mermelada, esta pseudo mermelada que hemos hecho porque no tiene que tener tanta azúcar, y las revuelves, entonces se impregna la fresa fresca de la fresa confitada. Ah, Y esto lo pongo sobre una base de kéfir. qué Que rico, tenga el ¿no? punto ácido. No lo endulcéis, a no ser que no os guste nada así, pero yo me gusta poner en un bol un poquito de este punto ácido, Sí. le pongo las fresas y me encanta ponerle una Sí, esto es como mezclar eso, sí, un Sí. yogur griego, ¿no? Con Sí, una lo mismo, pieza, con pero- un poquito de fruta. pero con más glamour. Con más glamour, efectivamente. Entonces me gusta cortar una juliana muy fina y poca cantidad de hierbabuena y se la pongo por encima. Entonces te comes el kéfir, las fresas confitadas y la hierbabuena y se te va la olla. Qué rica, sí. Y ya de una tercera, que también hago yo mucho en mi casa, yo cojo un bol de cristal, limpio las fresas, ¿vale? Las pongo en un bol de cristal y les pongo un poco de azúcar y un poco de hierbabuena.
la revuelvo y le pongo un papel film en la superficie, pero que se quede como muy estirado, ¿vale? Que se quede como un tambor. Sí, que se quede. Y ahora no sé si tendréis o no tendréis un ahumador, pero si tú ahumas fresas, azúcar y hierbabuena, vas a encontrar un sabor que no te imaginas. Vale. Ahumadores, venden ahumadores por 25 o 30 euros. Sí. O sea, que simplemente le pones un poquito de serrín que no tenga resina y, por supuesto, que no sea de un palé de estos que ha estado encima de una máquina cosechadora, para que no huela luego a tal, que sean unas maderas que sean, ya venden maderas para esto. Entonces le metes un poquito de humo dentro de ese bol. Haces un agujerito y le metes humo. Brutales, porque el toque de ahumado estaría perfecto. En el caso de que no tengas un ahumador, a ver qué hacemos. A lo mejor podrías comprar un poquito de esencia de humo, que también lo venden en líquido tal, o incluso una pizca de sal ahumada, que también le llaman esa sal vikinga, que le pones un poquito. Porque ese toque de ahumado con el dulce, con las fresas, se te va la olla. O sea, son cosas que están francamente ricas. Y luego siempre las tomamos en plan dulce, ¿no? De postre y tal, pero con las fresas también se puede hacer, claro. Se pueden cocinar platos salados, ¿no? Viva ello. Venga, danos alguna idea. Nosotros tenemos en uno de los restaurantes, tenemos una ensalada de tomate, fresas y sardinas arenques. Qué buena combinación, sí. Es que es brutal. O sea, porque yo siempre la he visto más como en ensaladas, ¿no? Sí. Eso sería una ensalada. A ver, también ¿no? Podríamos... Eso es una ensalada. Pero también podríamos hacer un plato de caza. O sea, podríamos hacer un lomo de corzo, el cual marcaríamos un poquito, lo tiene con su jugo de carne, y a lo mejor podríamos poner podríamos hacer unas fresas. Incluso podríamos hacer, ahora que me lo está diciendo, me estoy pensando, con pasta filo. Esta pasta que es muy fina, que se le unta mantequilla en capas, pones pasta filo, mantequilla fundida, y cortas trocitos y envuelves una fresa en esta pasta filo y lo metes a 190 o 200 grados al horno, un poquito, porque vas a tener una fresa que por dentro va a estar ligeramente tierna y el exterior va a estar crujiente. O sea, que te puedes hacer un algo. Saladito. Lo que pasa es que va a durar poco tiempo, ahora que estoy pensándolo. Eso lo tienes que hacer en el mismo... Lo tienes que hacer y comer porque quizás en la fresa suelte juguito y hablan del crujiente. Eso es, pero bueno, si lo haces y te da tiempo a hacerlo, o lo que hacen los belgas toda la vida, los de Godiva, los bombones Godiva, es una fresa pasada por chocolate. Bueno, así la fondue de chocolate con... Sí, también podría ser. Podemos hacer infinidad de cosas y yo creo que lo importante está en que hagamos. Es que saca el móvil porque te quería enseñar una historia. En que hagamos, porque además es que hay que aprovechar el producto de temporada y ahora mismo pues las fresas están en su... Claro. En su máximo y mira, es que el otro apogeo. Día... Mira, espera, que le quito mira las fresas estas. Espera, que te voy a quitar. Mira las fresas que han sacado unas fresas blancas. Ahí va. Y son dulces. Sí, bueno, yo había visto... Sí. Son fresas blancas. Y estuve el otro día porque compré unas ¿Y por qué son blancas? Porque es una variedad. Variedad. Yo creo que en la tontuna ya se han cansado de ver las fresas rojas y las vamos a hacer una variedad blanca que está igual de dulce o más. Entonces también para jugar un poco con eso no quedaría mal cuando haces un plato que tuviéramos 2 tipos de fresas o 3 tipos de fresas de colores diferentes y de tamaños, porque sabéis que está el fresón, la fresa, que es diferente de tamaño, y luego las fresitas del bosque. O sea, son 3 tamaños diferentes. Si tuviéramos que hacer algo, a mí que me flipa el merengue, por ejemplo... Ya se me hace otra vez la boca agua. Es que de verdad que no puedo. Me tenéis quemado. Pero tú pones a lo mejor merengue en la base de un plato, lo tuestas con un soplete para que sea el merengue tostado, que le sube un poco el azúcar, y juegas con los tamaños de fresas blancas, fresas rojas, fresitas del bosque, fresón y, por ejemplo, unos arándanos. Y te haces un postre de merengue y frutos rojos que se te va a la olla. O sea, fíjate también, que es lo mismo, en lugar de ponerlo, simplemente lo colocas un poco y tiene una cosa como diferente. O la tortilla Alaska, que se ha hecho toda la vida. ¿Tú te acuerdas de la tortilla Alaska? Sí, o sea, la explicaste también en algún... Sí, que era el bizcocho helado, que le puedes meter fruta, cubres con merengue y lo metes al horno a tope muy poco tiempo, lo sopleteas y ya está. O sea, que ese tipo de cosas están muy buenas. Sí, da para... Eso da para todo. Para mucho. Oye, pues yo creo que vamos a pasar a nuestro Alucina Vecina. Yo creo que nos da tiempo a solventar algunas de las dudas de los oyentes y seguidores. Vamos con ello. Down at the New Amsterdam, down at this yellow-haired girl, Mr. Jones strikes up a conversation with a black-haired flamenco dancer. You know she dances while his father plays guitar. Bueno, pues Juan Luis de Portugalete pregunta por el lenguado Menier.
Sí. Si se hace con o sin piel, con o sin espinas. Si se puede hacer con margarina en vez de mantequilla, que ha visto que algunos echan caldo de pollo. Que ¿cómo lo tiene que hacer? Que no es un pescado tan barato como para ponerse a experimentar. Sí, a ver, la piel en el lenguado Menier no va muy bien, porque el lenguado Menier o molinera, que era como se hacía, va frito en mantequilla, pero no es una mantequilla fundida, es una mantequilla que está, ahí se me olvida el nombre ahora, es el ghee, pero que, ¿cómo se llama? Mantequilla clarificada. Que se me piraba. Sí, que además hicimos, de hecho dijiste cómo se hacía en una de las consultas, es verdad. Sí. Y el ghee, lo bueno que tiene, o la mantequilla clarificada, es que al perder el suero, tiene capacidad de subir hasta 170 grados, 175, entonces pues tiene capacidad de freír. Entonces tú fríes, y a mí el lenguado Menier, digamos que es una emulsión, porque puedes pasarlo por pan rallado, pero no pan rallado seco, por miga de pan fresco. Lo doras en la mantequilla, pero no da tiempo a que se haga, ¿vale? No da tiempo a que se haga. Entonces tú lo que haces es que lo doras en la mantequilla y luego ya le echas el zumo de limón. Sí que lleva la raspa, pero no puedes ponerle margarina. La margarina, mala. Nada, margarina, nada, Juan Luis, ya lo sabes. Hablamos una vez de las margarinas, ¿no? Y luego... Sí, es que de hecho preguntaron por claro, la margarina, lo estuviste explicando el tema de... de la margarina no hemos hablado. No hemos hablado de la margarina. Tú sabes que la margarina, no la inventó Napoleón, pero Napoleón fue el que originó la margarina. ¿Por qué? Porque querían una grasa parecida a la mantequilla para las tropas. Entonces hicieron un concurso y técnicamente se llaman minarinas. O sea, la margarina es una minarina, es una emulsión de un aceite vegetal. Sí, eso te iba a decir que es de origen vegetal. Claro, es de origen vegetal, pero es un aceite. El tema está que tú puedes tener una margarina que sea de alta calidad o una margarina que sea chula. Pero es más saludable la mantequilla, evidentemente, ¿no? La mantequilla es que es muy buena también, porque aparte tiene un montón de vitaminas, tiene un montón de cosas. Y es como todo. La grasa la necesita tu cerebro. Mucha gente necesitaría un poquito más de grasa, a ver si potencia el cerebro. Pues Juan Luis, es mejor que la hagas con mantequilla. Mantequilla, perdón. Y luego un buen zumo de limón. Sí. Y lo del echar el caldo de pollo que ha visto... Es que eso no está nada mal. Por ejemplo, una carne con un caldo de pescado es reguleras, pero cuando tú haces un pescado con un poco de caldo de pollo, que yo lo hago en muchas cosas, de hecho no sé si os he explicado alguna vez aquí que yo hago una lubina con trigueros y cebollitas tiernas y mantequilla y va emulsionado con un caldo de pollo. O sea, el caldo de pollo al pescado, Juan Luis, lo bordas. Ah, perfecto. Pues nada, Juan Luis, esperamos haberte solventado la duda. Ana de Zaragoza. He visto que ha empezado la temporada del jurel, pero que le resulta un poco seco. Que si le podemos dar alguna receta. A ver, el jurel no es seco. El jurel lo que tiene es un tiempo de cocción. Los jureles, la verdad es que la mayoría de la gente los guisa en exceso. Te voy a explicar, por ejemplo, cómo hago yo los jureles si son pequeños, que no sean unos jureles muy grandes, ¿eh? Yo caliento una sartén con un dedo de aceite, más o menos un dedito de aceite, que serán un poco. Los jureles los tengo bien limpitos, ¿vale? Les quito la raspita que tienen, lateral. Sí. Los limpio, si no son muy grandes, repito, ¿eh? Y entonces lo que hago, los pongo en una bandeja y los cubro por encima con ajo picado y perejil. ¿Qué hago? Caliento el aceite y luego cuando me lo quiero comer, es decir, al minuto, lo que hago es que echo estos jureles en el aceite hirviendo y apago el fuego. Se fríe el ajo, se hace el perejil, baja la temperatura y cuando ya baja la temperatura lo vas moviendo como si fuera el pil para que el aceite suba por encima, lo guisa perfecto, se quedan perfectos y le echo unas gotas de vinagre del bueno. Hola, ¿qué tal? Y sal, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Están impresionantes, Ana. Qué rico. Pruébalo y está. Y esto mismo puedes hacerlo con los boquerones gordos. Espectacular. El guiso tarda en hacerse... Un jurel puede ser que tarde como 1 minuto y medio, no tarda nada más. Unos boquerones menos de 1 minuto. O sea, es sorprendente lo rico que están. Y según reposa, el aceite está buenísimo. Buenísimo. O sea, yo la verdad es que siempre suelo hacer los boquerones o los jureles, los suelo hacer rebozados en harina y fritos. Y fritos, sí, pero si no quieres hacer bastante sal a la harina, no suelo echar fritura, la remuevo y luego los... Pero si no quieres hacer una fritura como tal, esto, aunque están fritos, pero no se fríen, porque se fríe al principio, pero como pierde enseguida la temperatura, porque el fuego está apagado. Además le has puesto muy poquito aceite, dices, ¿no? Un dedito. Como 1 centímetro, o sea, que lleve. Y ¿un dedito de los tuyos o de los míos? De los míos. Entonces tú le pones el aceite hirviendito, que no hume en exceso, pero que esté ya caliente, le echas el pescadito, mueves,
O sea, tienes que elegir la sartén adecuada para que ni sobre sartén ni falten jureles. Mueves. En el momento que se haya frito el ajo, enseguida baja la temperatura, le pones un poquito de vinagre, ya pierde toda la temperatura y lo reposas un minutito. O sea, en 1 minuto está hecho, o 2 minutos. Pero ya dejas que se repose un poco y te los comes. Ana, hazlo. Y escríbenos y mándanos una foto, porque lo vas a flipping, porque vas a flipar. Yo los voy a hacer también. Sí, me ha gustado esa receta. Está muy bien. Además es que es súper fácil. Facilísimo. Sí. Y yo creo que nos da tiempo a una última. Pepe de Calamocha pregunta el adobo del cazón y si lo puede utilizar con otros pescados. Calamocha, más pilla, ¿dónde está Calamocha? Calamocha. Luego lo miramos. A ver, te voy explicando mientras el bien me sabe. El bien me sabe básicamente es agua fría, vinagre, ajo, orégano, el Teruel. Cominos, me sonaba Teruel, pero digo, sí. me sonaba Aragón. Sí. Es agua, vinagre, ajo, cominos, orégano, ese que me gusta a mí, y sal. Hay gente que le pone pimentón, hay gente que no le pone pimentón. A mí me gusta el bien me sabe blanco. Entonces guiso porque eso en el fondo casi es un encurtido. Pongo ahí el pescado, lo tengo aproximadamente unas 7 horas y luego lo escurro. Y me gusta que tenga parte del líquido a la hora de marinarlo. Porque al tener parte del líquido, o sea, que esté bien húmedo, que no es el pescado seco, porque se adhiere mucho la harina. Entonces la harina chupa ese líquido, se queda un rebozado espeso, y cuando más lo duro, comes, ¿no? Y cuando lo fríes tiene un intenso sabor que está súper rico, que está súper bien. Y eso sería el bien me sabe. En el caso hipotético de que quieras hacerlo con todo el mundo, lo hace con cazón, que el cazón, la primera vez que lo vio mi hijo, me dice, pero papá, si esto es un tiburón. Y es que el cazón es un tiburón. Entonces lo que hacen es que lo cogen, lo abres, lo cortas y lo rebozas y lo pones. Y interesantísimo también es a veces cuando pones otro tipo de pescados. Por ejemplo, a mí, como más me gusta el bien me sabe, ¿cómo se llamaba de Calamocha, señor? Pepe. Compra una cosa que se llama pintarroja. La pintarroja son finos, así como un chorizo, bueno, finos. Es como un chorizo, pero también es un escualo, que también ya viene pelado, viene sin cabeza. Entonces tú lo cortas porque la pintarroja tiene una cosa muy buena, es que te puedes comer la raspa, porque la raspa es cartilaginosa, un poco como la raya. La raya también la puedes hacer perfectamente. Pero ¿y esto lo venden mucho en la pescadería? Sí, ¿sabes lo que pasa? ¿Encuentras fácilmente ese tipo de pescado? Sí, porque yo voy a Mercamadrid y los veo. Pero ¿qué es lo que pasa? Claro, Que todo va un poco por zonas, ¿no? Pero si está ahí en Mercamadrid es porque alguien lo compra, o en Mercabagna, o en Mercagraná, o en todos estos sitios está. Entonces, cuando las cosas se están allí es porque se venden. Solo que a lo mejor no van a según qué tipo, porque, por ejemplo, y hablo aquí de mi pueblo porque lo tengo más cerca. Venga. Tú vas a Vallecas o a Vicálvaro y hay mucha gente de Andalucía. La pescadería que va a tener, pues cosas que se me coman en Andalucía. Sí, gente que cocine platos. Claro, pues por ejemplo, vas a según qué zonas y son de Extremadura, pues van a traer cosas de Extremadura. Y hay digamos que barrios que son de gente que ha venido de un sitio o de otro. Entonces yo supongo que los pescaderos irán trayendo ese tipo de producto dependiendo de la costumbre. De lo que solicite la gente. Sí. De lo que soliciten. Entonces es más fácil que encuentres en esos sitios que en tu pescadero. Pero si le dices, oye, yo quiero pinta roja, espectacular. Me encanta poner los pescados en bien me sabe. Me parece que es un acierto tremendo. O sea, me encanta mucho. Sí, a mí me gusta mucho, lo que pasa que luego me repite un poco, fíjate. ¿Por qué te repite? No lo sé. ¿Qué es lo que te repite, el vinagre o el ajo? Yo creo que el ajo. ¿Quita el ajo? Sí. Utiliza ajo seco y dejará de repetirte. Utiliza ajo seco en lugar de ajo fresco y ponle un buen vinagre. Sí. O menos cantidad de ajo, a lo mejor, ¿no? O menos cantidad de ajo, pero si pones un ajo seco ya no va a ser. Pero me pasa con eso y me pasa también con guisos que lleven comino que no sea molido. El comino, que es una cosa que todo el mundo utiliza mal. El comino molido no me pasa, o sea, lo utilizo para hacer un guiso que hago yo, pero si lo hago el comino entero, pero Ivette, lo siguiente que tienes que hacer... Y no me pasa a mí sola, Lo primero que tienes que hacer ahora, a partir de ahora, es utilizar el comino adecuadamente. Compra cominos en grano. Sí. Y si vas a utilizar una pequeña cantidad, tuestas en una sartén esa pequeña cantidad, lo deshidratas, lo secas, verás que cambia, se tunea el sabor porque el comino está en verde. Ya. Utilizamos comino en verde, entonces tú tuestas el comino, lo echas al mortero y cuando se enfría metes la mano del mortero, le das 3 vueltas y se hace polvo. Y el comino tiene un sabor muchísimo más potente, con menos cantidad y no te va a repetir. O sea, eso el comino está bien. Y luego también hay una cosa, es que nos repiten todas las cosas que son baratas. Anda que te repiten los percebes, ¿eh? Eso te comes 100 gramos y es como si me hubiera comido medio kilo. No, eso no repite. Eso no me repite.
El marisco no me repite para nada. Me lo he imaginado. me siento fenomenal. Pues eso, que lo que hay que hacer es utilizar pescados, carnes y cosas así, pero sobre todo que puedas potenciarlos, por ejemplo, con un bien me sabe, es brutal. O sea, Pepe, a bien me sabe y nos llamas, nos mandas un tupper. Nos dices... y ya que estás por allí... que por la zona no se te pilla muy cerca Morella o no, pero nos mandas unas trufitas. Que sabes que la trufa se marca el precio de casi todos los sitios en España en Morella, en Teruel. Es el sitio de los sitios más truferos. Entonces el precio un poco se marca ahí. Es una cosa curiosa. O sea, a partir de la mejor... Entiendo bueno, digamos que ellos son los primeros en tener ejemplar, trufa, ¿no? Y marcan un precio y ahí inicia la temporada. Es curioso. Qué bueno. Qué rico está todo eso, ¿eh? Qué rico. Hemos pasado de guisos marineros, ahora mismo estamos... Bueno, hemos pasado por todo. Madre mía. Oye, venga, una última. María de Tomelloso dice que le han regalado un manojo de espárragos silvestres y no sabe cómo prepararlos porque nunca los ha probado. Que Bueno, si le das me alguna sugerencia. A los espárragos silvestres lo único que tienes que nunca partáis nadie espárragos con un cuchillo. Punto 1. O sea, el espárrago lo tienes que coger por la parte del tallo y le pasas los 2 dedos gordos por un lado y digamos y que... donde se parta es la parte que tienes que Tienes quitar, que partir, ¿no? eso es, porque eso es importante para diferenciar la parte que tiene más fibra de la que no lo tiene. Eso es importante y de esa manera te vas a dar cuenta dónde parte y está en la parte tierna. Lo que yo suelo hacer con la parte que está más dura, lo blanqueo, porque está un poco fuerte, lo blanqueo, es decir, lo sumerjo en agua hirviendo y tiro ese agua. ¿Sí? Y luego ya hago, por ejemplo, una crema que hago con ajo, cebolla, un poco de patata y los espárragos estos. Lo hago una cremita, mojo con caldo de pollo, ¿vale? O con agua y luego le pongo un poquito de nata que no me desagrada y hago una crema que esté bien buena. Estas cremas, que no tienes por qué hacer gran cantidad, sí, porque detalles vas a tener menos, las puedes poner perfectamente como base para hacer algún otro plato. O sea, esto es una base que puede ser una crema que lo puedes hacer con un huevo poché. Sí, o con un pescado a la plancha, por ejemplo. Con un pescado ¿no? a la plancha, puedes hacerlo con lo que tú quieras. O sea, que no penséis siempre que una crema es para comértela como si fuese un potito. O sea, tú cógete la crema, la puedes poner perfectamente como la base de un pescado, lo puedes poner con la base que tú quieras. Y con los tallos más buenos, los parto con la mano y a mí me encanta hacerlos fritos. Sí, a mí también. En bastante aceite con ajetes. O sea, coges ajetes y trigueros, los confito, me gusta meterlos en un tarro y los guardo como si fuera una conserva. ¿Por qué? Porque luego llega cuando no tienes y abres un tarrito de estos, lo rehogas. Lo puedes hacer, por ejemplo, con un pescado, lo puedes hacer en revuelto. Lo puedes hacer como te dé la gana, pero siempre tienes una cosa que está brutalmente rica. Y si quisieras hacer cualquier tipo de ensalada con ello, lo podríamos hacer también perfectamente. Tienes que calentarlo, ponerlo a escurrir para que pierda el aceite y tienes una... A mí la verdad es que el espárrago simplemente a la plancha es que ya me parece brutal. Lo que pasa es que los trigueros son tan finos que a la plancha se desintegran. Se desintegran. O sea, se desintegran. Y escucha, no hemos hablado del aceite resultante de eso. El aceite que resulta de eso, te haces un guisillo o vas a hacer un conejo a la cazuela, utilizas ese aceite, pochas ahí los ajos que tienen sabor a ajete y a trigueros, doras ahí el conejo, haces el guiso con ese aceite y se te va la olla. Estás a un nivel super Dios, porque eso es otro level, porque ese aceite ya tiene mucha potencia. Incluso puedes hacerte una alioli verde que te va a salir verde con ese sabor intenso de ajetes, de trigueros, que lo puedes poner sobre un pescado, lo puedes gratinar un bacalao, por ejemplo, confitado con una alioli que hayas hecho con el aceite de los trigueros y los ajetes, lo metes a tostar, que se tueste la parte de arriba y se te va la olla. Cualquier día cocinamos aquí en el estudio. Es que también... Yo creo que deberíamos traernos algún día algo porque... Venga. Y estará rico. Ya te digo. Madre pues nada, espero que te hayas pensado un buen aperitivo, que nos vamos a por él. Pues vámonos. Venga. From my head to the ground, you know she comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. She make me feel alright. And her name is G. L. Whoa.
Bueno, que vamos con el aperitivo. Sí, pero quiero decirte antes una cosa. Se me ha olvidado porque nosotros estamos muy cerca de Francia. Sí. Y hay una cosa que me encanta en Francia, que hacen un guiso marinero que me gusta mucho, y además es la zona de Perpiñán, que es casi nuestro, ¿no? Somos coleguitas ahí. Sí. Y hacen una cosa que me flipa, que es el potofé de cabracho. Como te estoy diciendo, el potofé de cabracho, potofé es olla al fuego. Olla al fuego. ¿Vale? Entonces el potofé de cabracho... No lo sabía, pero... Es un guisillo que hacen, que es muy parecido, que me ha recordado con lo del cocido, como tengo el rentintín a las 9 y pico de la mañana, sí. El rentintín del cocido me ha venido el potofé. Ay. Entonces con el potofé lo que hacen es un guiso como si fuese, o sea, un caldo como si fuese un cocido, pero de pescado. Entonces le meten mucha cosa de pescado seco, verduritas, y hacen un caldo que está muy rico, con garbanzos. Qué rico. Está buenísimo. Los garbanzos, entonces cuelan el caldo, le ponen unos garbanzos y luego ya se cuece ahí dentro. Se cuece el cabracho, que sabes que el cabracho es un pescado de roca. Entonces le da muchísimo sabor. Entonces, a mí se me parece que está brutal y no quería dejar pasar. A mí me encanta el pastel de cabracho. Se me hace el pastel de cabracho, a mí está bueno. Mira, no hemos hablado del pastel de cabracho, que es una prueba que sabes que es un poco de Juan Mari, que lo hicieron, y el pastel de cabracho, que ahora todo el mundo lo hace con cualquier pescado menos con cabracho, que también está bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Pero que está muy bien. O el falso pastel de cabracho, que me pone muy nerviosa. Vaya, eso no lo digas ni de broma. Es verdad. No mienta a la bicha. No mienta. No mientes a la bicha, que dicen por ahí. Que, por cierto, pues hago un guiso de garbanzos con gambas también, que sería un guiso marinero, que se te invitaré también. Bueno, que luego mires la agenda el 25. Venga. A ver. El 25 estás invitado. Si no vienes... Ya no puedes volver a decir nada más. Vamos a decir un... Ya te lo digo. Ya, pero es que me lo has cambiado. Bueno, no voy a sacar ese tema venga, aquí. No. Que no voy a sacarlo. Eso digo yo, que a nuestros hay un oyentes les aperitivo importa un... que me flipa, que lo hacen en la calle Laurel, en Logroño. ¿Sí? Que es el bar de los champiñones, que hay 2 bares de los champiñones. Entonces tú coges el champiñón, lo pones primero por la parte abierta, ¿vale? Y simplemente le dan la vuelta cuando ya están tostados. ¿Por qué? Porque al dar la vuelta y ya están tostados, se le echa la gilimoji, que es ajo, perejil, un poquito de vino blanco y aceite de oliva. Hay gente que le pone un poco de zumo de limón, hay gente que le pone pimienta, hay gente que le pone un poquito de pastilla de esas de caldo. Pero eso no lo puedo decir. No lo puedes decir. Pero bueno, le da su... Sí. Entonces le echan esa gilimoji por encima y ya se queda dentro de los champiñones, porque ya le da la vuelta. Sin tallo, sin tallo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cogen un palillo largo, pinchan 4 o 5 gambas que han hecho al ajillo y pinchan un champiñón, 2 champiñones y 3 champiñones. Entonces tienes un pinchito que son 3 champiñones y 3 gambas. Yo se me lo he comido allí además. Buenísimo. Bueno, es que tiene unos pinchos... Sí. Esos están ricos. Ese sería nuestro aperitivo de hoy. Sí, ¿por qué no? Es que ¿sabes lo que pasa? Que no tenemos por qué hacer cosas muy sofisticadas a veces. No, sí, yo precisamente muchas veces te digo que nos digas aperitivos que sean facilones. Sí, menos es más. Que digas, vengo de pasear y eso me hago el aperitivo en casa. Eso es. Efectivamente. Hombre, también me haría unos langostinos Newburg, que es que yo cuando estudiaba nos teníamos que aprender nombres de esos. Entrecot Enrique IV. Y ahora ya no se dice eso, ahora se dicen las cosas con todos los ingredientes porque tiene como más rimbombante. Sí. Pero los langostinos Newburg que se hacían, se pelaban en camiseta, que se llamaba, en bikini. Vale, se dejaba la cabeza y la cola, pero se pelaba todo el cuerpo. Sí. Entonces se ponía en una sartén un poquito de mantequilla, una pizca de aceite de oliva y chalota. Se rehogaba un poco, se ponían los langostinos, se les daba la vuelta, o sea, primero por un lado, luego por otro, con su sal y su pimientita, se echaba whisky, un poquito de whisky o bourbon o lo que fuera, y cuando ha reducido el alcohol, no os preocupéis, que no tiene alcohol, no va a pasar nada, le echaban un poquito de nata. Entonces se hervía, entonces queda una salsita espesa con un ligero toque a madera del whisky o el bourbon y la chalotita y el jugo de los langostinos, y estaba brutal. Luego, qué rico también, desprendían la cabeza, y también se hacen 0, desprenden la cabeza, chupan la cabeza. Tú eres de los que chupa la cabeza, Yo ¿no? soy de chupar. Yo soy de chupar. Dios mío. Digo, no sé si hacerles la pregunta o no, porque ya sabía yo. Está bien hecha. Sí. Sí, a mí me encanta. Entonces chupan la cabeza, te comes el cuerpo que ya está pelado, porque lo agarras por la cola, y te tomas la salsita esa. Esto con un vermú que hablabas antes. Sí, con unas gotitas. A mí me gusta el vermú con... Yo no soy muy de vermú, pero bueno. A mí me encanta el vermú, sí, es bueno. Pero no me gustan los vermut dulces. Me gustan vermut que sean más bien tirando a secos. Y entonces te comes los langostinos Newburg, un pinchito de champiñones con gambas, tu vermú bien frío, con unas roquitas de hielo, de esos transparentes, o con tu caña fresquita. Hola, ¿qué tal? Te tienen que sacar de allí con agua hirviendo. Vaya tela. Bueno, tenemos que decir adiós. Me ha encantado. No digas adiós. Y hasta luego. Bueno, mejor. Hasta luego. Muchas gracias. Menudas ideas más ricas nos has dado. Esperamos que os haya gustado a todos.
todos, que las pongáis en práctica y os esperamos en un próximo programa. Muchas gracias a todos por escuchar. Mandar mensajes. Eso, mensajes a Alineados Radio Marca. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta luego.